Bienvenidos a El Diario de Natalia. Un podcast donde dos papás primerizos, que ya no son tan jóvenes, te cuentan cómo es sobrevivir a la crianza y disfrutarla también. Historias reales, aprendizajes, caos, amor. Y uno que otro chismecito. Acompáñanos en esta aventura de crecer junto a Natalia. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de El Diario de Natalia. Yo soy Javi, papá de Natalia. Y yo soy Mar, mamá de Natalia. Y empezaremos con este tercer episodio, que si ya se han perdido los otros dos, pues bueno, ahí podrían verlo en la parte de comentarios. Vamos a colocar algunos enlaces para que pueda facilitarles el verlos. Y pues comencemos. A aquellos que estén bienvenidos, a todos aquellos que se encuentren en el mismo viaje que nosotros, siendo padres, o bueno, experimentando también esta parte de... A punto de ser padres. A punto de ser padres, ¿no? También les va planeando ser padres. Planeando ser padres también les va a ayudar mucho para poder considerar algunas cosas y bueno, tomar en cuenta nuestra experiencia. El día de hoy vamos a tratar un tema ya, pues más llegando a la parte interesante, a la parte ya de las primeras veces. Justo. Y pues es que bueno, ya... Con Natalia, claro. A mis 30, pues ya cuántas primeras veces puedes llegar a tener, tampoco ya... Híjale, sí, ya son poquitas, pero todavía hay algunas primeras veces y hoy es uno de esos ejemplos. Justo. Pues bueno, ya habíamos comentado de el parto. Sí, ya hablamos del embarazo, ya hablamos del parto que nos fue de la fregada. Y ahora vamos a hablar, ya salimos del hospital. Llegando a casa. ¿Se logra? No, saliendo del hospital. Ahí está su primera vez de Natalia. Ah, bueno, sí. Viajando en auto. Primera vez de Natalia viajando en auto. Sí. Bueno, no, pues para este caso en particular, ya lo hemos comentado. Vivimos a 1 hora, un poquito más retirado, en otro lugar, lejos del hospital. Y entonces, pues era conseguir las cosas. Ya teníamos su maleta, ya teníamos carrito, el asiento para el carro. Y pues bueno, lo necesario para recibirla. Justo. ¿No? Entonces fue una odisea para empezar el montar el asiento del carro del bebé, porque pues no lo tienes montado. ¿Para qué lo vas a montar? Si dices falta un buen todavía, nosotros ya comentábamos, faltaba un mes prácticamente para que Natalia pudiera llegar a nuestras vidas y conocerla. Se adelantó por circunstancias de la vida, del destino. No teníamos el asiento montado. Y ese fue uno de los primeros jaques que tuvimos de cómo se pone un asiento. O sea, para eso ya no estaba, ¿te tocó vivirlo a ti? No, pues la verdad es que en eso nos apoyan mucho, pues mis suegros, justo tus papis, y su experiencia como padres veteranos. Yo creo que es lo que hizo el gran aporte. Porque pues sí, yo a pesar de tener ya a mi sobrina y pues eso, jamás me había yo relacionado y involucrado, ni mucho menos interesado en ver cómo funcionan estas cosas. Se ve un asiento de bebé y uno dice, pues solo se pone y le atraviesas el cinturón de seguridad y quedó, ¿no? Dices, al millón. Trae unas instrucciones, o sea, también. No, es que, o sea, es un manual, pero es un manual bastante, o sea, no es una hoja con imágenes o dibujitos. O sea, real, son varias páginas, diferentes idiomas, en donde es como de parte A, parte B y incrústalo. Es un poquito complejo y la verdad para nosotros que no nos gusta muchas veces ver instructivos, leerlos, pues es como más al llavazo, al intento, ¿no? Y entonces, pues vaya por mi parte, totalmente fracasado ahí, pero sí te decía. ¿Pero y cómo lo lograron poner? No, pues tu papi la verdad es que él fue el que se aventó eso y de que el sistema hizo fix y no sé cuánta cosa y entonces lo ancló y perfecto. Pero yo la verdad... Así de película me lo hubiese traído muy así de ponerle el cinturón y amarrárselo y atárselo y ya. Y un Padre Nuestro y a seguirle, ¿no? Y avanzar. Entonces, fue bien interesante esa recepción de bebé. Para empezar fue un show hacer todos los trámites para salida. Porque es recabar firmas y es comprobantes y vaya, en fin. Una vez que se termina, pues ya, pasamos todos los temas desahogados. Y pues conseguimos una sillita de ruedas porque pues al final, después de todo la odisea que representa el parto, la cesárea. Está tremendo, ¿no? Entonces, yo por mi parte sí pienso, sí decía, híjole, pues es que no son 2 centímetros lo que cortaron, ¿no? Sí es mucho lo que implicó. Claro. Y siento que el menor movimiento y molestia que pudiera darse, pues y es que ya nos habían dicho que
en el camino de regreso las mujeres se la pasaban muy mal. O sea, una de nuestras primas Sí. nos dijo así como de que ella iba de que agarrada de no, más lento, más lento. Entonces también pues ese miedo de, uy, la verdad es que yo iba bien Afortunadamente, o sea, salimos tipo 2 de la tarde y resultaba que a las 12 te habían puesto Ajá. analgésico, Medicamento, ajá. un analgésico muy fuerte, y entonces pues no sentía nada, ¿no? Entonces, perfecto, ese analgésico te duraba como 6 horas, Sí. creo, o un 8. poquito más, 8 horas, y entonces pues sin tema, ¿no? O sea, sí se veía pues como si no hubiera parido ni nada, o sea, simplemente pues, se levantó de la cama y ya, todo normal, ¿no? Al 100. Sí caminaba poquito lento así de que... pero de ahí no hubo como gran... ¿Qué? Dime. Pero pues no sé si era más como la parte de... O sea, ¿sí sentías cosa? ¿O era como igual el tema consciente de decir, ay, me acaban de operar, entonces... No, sí se siente. O sea, es que al final, pues te mueven todo aquí porque para poder sacar al bebé, sacan cosas, mueven todo. Y entonces ves acá cosas adentro, o sea, que hay adentro de ti y luego las vuelven a meter y así. Entonces, pues está todo así como revuelto, el útero está todo inflamado. Tienes una rajada que tú sientes que si haces tanto esfuerzo, se va a abrir y eso va a doler. Entonces es como de, uy, aguas. Y pero... sí sientes cómo se mueve, o sea... Okay. Sí Es que yo sientes pensaba cómo se justo a lo mueve. mejor era como la anécdota del dedo ese que se había lastimado y entonces... Uy, no. Y Luego les contamos esa solamente historia. fue el dedo. Pero bueno, entonces, sí, era el caminar lentito, entonces pedimos la silla de ruedas para acelerar todo y pues ya le metimos turbo. Y llegando ya a la parte de la sillita, no, pues Natalia súper frágil, súper pues bebé al final del día, ¿no? Recién nacido, Se veía todo así. muy chiquita y Les voy a dejar una foto. tan vulnerable. Y no, bueno, su asientito, yo me acuerdo de haberla visto en su asiento y el asiento enorme, así como si Sí. fuera toda la habitación. Y ella, una partecita muy Porque chiquita. aparte, como no sostiene en su cuello, porque son muy chiquitos, ya después le agarramos como acomodarla, pero en Sí. ese momento no sabíamos. Entonces la acomodan, porque la neta no fui yo, la acomodan y se veía así toda su cabecita, toda chiquita. Les voy a dejar esa foto, está bien preciosa. Sí. Sí, la verdad es que, bueno, toda una experiencia eso. Porque sabes qué va a pasar y te preparas mentalmente, pero ya la hora de la hora es... no sostiene su cuello. y, No se sienta así como dice la silla. y tiene seguros, pero, o sea, los cinturones tienen que pasarle en los brazos, pero está muy chiquita y pues la envuelves toda, entonces es muy curioso ese primer Sí. momento. Entonces, bueno, pues ya la tratas de asegurar lo más posible. En el regreso, pues la velocidad del vehículo Lenta. muy tranquila, muy lenta. Pero a ver, espera, rebobina tantito. La primera vez que la cargaste, o sea, hablando más sentimentalmente, Ay. ¿qué sentiste? Pues, bueno, ya lo comentábamos, fue un proceso, pues, de muchas emociones, por principalmente el susto que nos habían metido, el tema de que, pues, íbamos nada más a consulta y bueno, se sale de Ajá. control. Yo, la verdad, sentí mucho alivio de poderte ver y de ver que estabas bien, y eso fue, la verdad, pues sí, un respiro. Sí me quedé muy preocupado y mortificado por cómo pasaste la noche y eso. Pero bueno, ya después de esto, pues el nacimiento, ¿no? Pero, Y o sea, la dije, cargaste y... sí, yo la voy viendo. Es increíble porque, pues, en mi cabeza es como de voy por mi paciente, pero ahí está, digamos así, la paciente de la paciente, ¿no? Es una cosita miniatura y toda tierna y toda frágil. Y dije, Dios, no sé ni siquiera cómo cargarte. No sé, o sea, quiero tenerte, pero siento que te me vas a romper. Entonces, sí, fue muy hermoso y también de miedo. Yo he pensado que también de miedo por el decir, ya estás aquí, ¿no? Ya es real, ya no eres La panza. la panza y te mueve aquí, ya estás aquí, ya me estás viendo porque tenía los ojos abiertos. Y fue como, bueno, pues ella es Natalia. Y no, pues muy bonito verla viva, verla con mucho cabello
Y yo pensaba que los bebés venían así sin cabello. Pelones. Sí, sin cabello. Y que venían con los ojos cerrados. Y que, no sé, ya después los iban a abrir o... No sé, tenía otras ideas. Entonces verla fue como de wow. Qué curioso. Sí. Dije, ¿esto es normal? Y fue sorpresa. Y bueno, ya el verla... pues la tenían nada más con el pañalito. Y nada más, ¿no? Sí. Fue en ese primer momento el de vamos a cambiarla y ponerle ropita. Y bueno, eso de la ropita en un show también, porque pues tiene una historia detrás. De que es lo que contamos la vez pasada. Sí, que ya se había planeado todo y bueno, las cosas pasan y salen cosas diferentes. Les enseñamos de que se ve todo así con su trajecito grande. Entonces, pues ya el tema de cambiarla, pum. Cambiarle por primera vez el pañal. Dios. No, sí es un caso. O sea, la primera vez que a mí me tocó cambiarle el pañal, que ya fue cuando mi mami ya no estaba conmigo y así, y me tocó estar solita y fue como de hay que cambiarle el pañal. Yo había visto cómo se hacía con primos y así, pero hace 1000 años. Yo no había tenido un bebé, o sea, real no había tenido contacto con un bebé tan chiquito y no había visto cómo se cambiaba esto de los pañales y demás. Justo teníamos apenas había nacido un sobrino y entonces como que yo me había medio asomado así de ¿cómo se le cambia? Porque justo como que yo sabía que estaba medio inútil en eso. Y entonces pues ahí me acordé que es como le cambias, le asomas, le haces así, pones el pañal y entonces ya. Les vamos a hacer un clip de eso, de cómo se cambia un pañal. Es muy importante porque la verdad yo... Pues en la vida yo dije, no, pues ha de ser fácil cambiar un pañal, pues qué tan complicado ha de ser, no necesitas maestría o doctorado para cambiar un pañal. Y pero sí práctica. Sí práctica ese maña, ¿no? Porque, bueno, tan chiquita, tan pequeña y luego, pues, vaya, va a sonar bien curioso, pero al final del día, pues es una de las cosas que pasaron en mi mente, dije, y pues eres, pues niña, no sé cómo... Con qué fuerza le Sí, limpio. qué tan delicado puede llegar a ser porque, bueno, para empezar el tema de los pañales, pues de repente se bate y entonces, pues sí, hay lugares que se alcanzan que dices, ¿cómo le limpio aquí, no? Sí, sus lapicitos. Yo me quedo de, sí, si hubiera sido un niño, yo me lo aviento con más confianza porque digo, bueno, pues empatía, ¿no? No sé qué tanto. Empatía, yo digo, pues sí, hasta aquí se soporta y ya aquí ya te pasaste, ¿no? Pero en una niña yo dije, Jesús, no la puedo dejar así. Claro. Pero ¿cómo la limpio? ¿Con qué fuerza? Porque aparte de las primeras veces, como que no es tan, diría yo, tan Lo que pasa quitable. es que la primera vez que los bebés hacen popis, está como pegajoso. Ah, sí. O sea, literal se les embarra. El video más anticonceptivo del mundo. Se les embarra en sus nachitas. Ah, sí. Y, o sea, pero es así como pegostioso. Eso es lo normal y es así como debe de ser. Después de 3 días se le cambia como esa consistencia. Sí, como un slime pegajoso. Pero, como ajá. Las manitas esas pegatinas de los algodones de azúcar así de... Y entonces tú retirabas el pañal y se veía así como... Era uno así de... ¡ah! Y entonces era, límpiale, porque... les voy a hacer un video de eso, de cómo cambiar correctamente el pañal. Pero el punto es que le barras tantito con el pañal, lo guardas abajo y entonces ya limpias con las toallitas, ¿no? Que lo ideal pues es que estén lo más tibiecitas que se pueda, porque si no pues va a estar muy frío para tan calientita que está la bebé, o calientito que está el bebé. Pero entonces sí, es como pegajosito y entonces la primera vez que a mí me tocó hacerlo, pues no tuve tanto problema porque fue pipí. La segunda vez, cuando ya me tocó popis, fue como de, ya vi cómo se cambia, entonces me dio, pues no sé, el instinto o así. Les voy a hacer un video de cómo se hace eso. Pero cuando le tocó a él... No me inventes, yo sí vi esta cosa que estaba como la del Venom, el Nephir, y, o sea, no se despegaba tan fácil y yo dije, híjole, ¿se la arranco o qué, no? Sí fue un reto, no me lo esperaba. La verdad yo pensaba que era como... pues, normal, agarrar la tallita, pues pasabas y limpio, ¿no? Así como los comerciales, pues ya. Y no. Sorpresa, ¿no? Entonces, primer punto, Bueno, el aprender justo con qué fuerza o qué tan, sí, con qué delicadeza le puedes atender, ¿no? Segundo, también con el tema de los pañales, en las primeras veces yo creo que al
quitarle el pañalito al descubrirlos a los bebés, sienten una corriente de aire, o sienten frío, la temperatura, y entonces se hacen pipí. Eso nos pasó aquí. No inventes. Llegando a casa, lo primero que decidimos hacer fue bañarlos. Sí, porque resulta que no lo bañaron. en el hospital no bañaron a la bebé. Y entonces todavía traía así como cosita blanca en su cabecita, como así raro, feo, rojito. Y entonces dijimos, primera cosa que hay que hacer llegando a casa, bañar a la bebé. Y entonces, muy lindos mis papis, aquí prepararon el agua, la tinita, y Sí. estaba Javi preparando ahí, calentando y bla, bla, bla. Y entonces, hay que desvestirla, me agacho, la desvisto, y literal le quito el pañalito, la cargo así, y así, chorrito. Y entonces mi hermano, que estaba aquí con mi cuñada, se nos queda viendo y dice, está haciendo pipí. Y entonces yo volteo, yo ya toda mojada, o sea, el piso, y yo así de, no es cierto, díganme que no es cierto. O sea, yo acabo de llegar al hospital toda aquí dolorida y así, y luego ya entonces toda hecha aquí pipí, así, fue como de, oh no. Entonces también tienes que procurar que cuando vayas a cambiar a tu bebé no le dé tanto la corriente de aire, no le dé frío, porque se va a hacer pipí. O sea, es el cambio de temperatura y ellos no controlan sus esfínteres y están acostumbrados a que en el útero pues solo hacen todo el tiempo y ya. O sea, no hay como un cuidado, y entonces de repente sale y pues sí, te puede mojar. Nos ha pasado más de una vez que le quitas el pañalito y si está haciendo frío, sobre todo si está haciendo frío, como que si te hace pipí, entonces ya le tapas con el pañal, ¿no? O me ha pasado que le voy poniendo el nuevo y de repente veo cómo chorrea y yo... O sea, pero sí, la primera vez que le cambies el pañal es todo un reto. Es un reto. Sí, vamos a hacer un reto de ver a quién le cambia más rápido el pañal. Competitivo. Sí, vamos a hacer un reto de eso. Pero bueno, ok. Entonces ya pusimos la primera vez que viajó en auto, la primera vez que le cambiamos el pañal, la primera vez que la bañamos. Vamos a hablar de la primera vez que la bañamos. La primera, el Qué baño. terror. Qué horrible. O sea, la neta es que a mí lo que me daba muchísima cosa y como miedo, su ombligo. Porque, sí, es cierto. híjole. Es que los bebés les dejan el cordón umbilical, está pegado, y entonces lo cortaron del mío. Y así. O sea, el punto es que tiene aquí una cosa que le sale. Sí. En la panza le sale del ombligo y está con un clipcito. Y entonces esa cosa se mueve. O sea, se mueve. Y entonces si tú le pasas, pues le puedes jalar, le puedes lastimar y así. Y está... Sí, está complicado. Va cambiando de colores con los días y así, hasta pero, que se le cae. O sea, híjole, sí, se cae solito, eso también estaba intrigante, porque yo la vi y fue como de, ¿qué es esto, no? Y ¿por qué no se lo quitaron? Y bueno, entonces, era una de las cosas que más me daba pendiente, porque, o sea, yo sentía, como lo ves tan chiquita o chiquito a los bebés, pues, esa cosa sí ocupa casi la mitad de su brazo, ¿no? Y es como de, está muy grande para el bebé. Entonces yo decía, híjole, testearle una cosa así, o sea, si yo fuera bebé, siento que sí sentiría ñáñaras, ¿no? De que me remueven todo, entonces dije, ay, no. Si yo fuera bebé. Sí, me daba mucha cosa. Y entonces, los primeros baños, la verdad, sí se lo aventaron también. Mis papás. Sí, o sea, mi no papá se fue el valiente que así la pescó con su manita y nosotros le íbamos echando jabón y agua. Y él la talló, la bañó y todo, y ya nos la dio. Entonces ya sé que, o sea, ya la puse en una toallita y ya la empezamos a secar y todo. Pero la verdad es que sí, así el primerito en bañar a la bebé fue mi papá. Mi mamá todavía no se atreve. Pero ya después nosotros lo empezamos a hacer solos, ya pues en algún momento se tiene que hacer. Y la primera vez que la bañaste tú. Se van a perder, se aprende. Y pues bueno, los bebés de por sí, pues están en el vientre con líquido amniótico, entonces pues están en el agua. Y ya he visto otras cosas en donde echan a los bebés a las piscinas y pues nadan bien, ¿no? Naturalmente pues abren la boquita. Después de 6 meses, no en la primera semana de nacidos, claramente. Pues sí me llegó a pasar de echarle agüita para enjuagarla y un trago, ¿no? O sea, le echaba la jicarita y entonces la bebé naturalmente abrió la boquita y así. Estuvo increíble porque estaba sí, estuvo de guau y pero lo peor fue hace el trago y luego y yo, Javier, obviamente lo regañamos en ese momento. Ay, sí, yo lo amé. De, Javier, ¿cómo crees que lo estás viendo? Y me dice, pues es que ella cierra la boca. Ella no se quitó y yo, es un bebé. O sea, ay no, barbaridad. Ya después, o sea, en ese momento la bañábamos en tina porque pues está chiquita y demás. Ya después la empezaron a bañar en regadera y le encanta bañarse en regadera.
porque hace su Sí. cabecita hacia atrás y cierra su boquita y es muy precioso. Pero bañarlo en regadera es más complicado porque se te puede resbalar y así. O sea, ahí recomendamos Sí. que sea con una playerita o algo para que no se te vaya a caer la criatura. Fricción Porque, para que amarre. sí, porque no, está complicado. La verdad es que eso también lo hizo mi papá por primera vez. Lo ha hecho más veces, casi siempre. Porque a él no le da miedo y a mí me da pánico. Entonces nosotros le echamos jaboncito, el champucito. Y ya él se encarga de bañarle, ya nos la entrega y ya nos vamos corriendo con bebé en toalla y cobija y ya la cambiamos, la vestimos, le ponemos su spraycito, sus gotitas y demás. Pero bueno, esas fueron las Sí. primeras veces del baño. No, sí, de su bañito. No nos pasaba igual, con el bañito lo mismo, ¿no? Terminaba del baño, todo bien, pero luego el cambio de pantalón, yo creo, y otra vez pipí. Entonces era como de, ¡ah! Yo la tenía abrazada, eso pasaba mucho. Ey, Que yo sí, me la daban varias así, veces. se acababa de bañar, me la dan con la toallita y de repente así, y yo, no es cierto. Sí es cierto, eso también Ay, pasaba sí. mucho. Ya ahí se va controlando, o ya como que la pescas, ¿no? Y es como de, ahí estás. Bueno, eso pasó con lo del baño. Y O sea, inmediatamente después de que nosotros llegamos aquí a casa, la bañamos, fue lo de la pipí y demás, los primeros cambios de pañales, pero hay dos cosas más. Primer biberón y luego la primera noche. ay, el tema de los biberones. Es todo un caso. O sea, la verdad es que sí parece muy sencillo y yo también pones no le leche, veía bates. gran cosa, ¿no? Recuerden que teníamos ahí un tema con la lactancia, entonces con la lactancia, la primera vez de la lactancia fue mucho después, porque no me quería agarrar bien, ahorita ya lo hace, perfecto. Y si te duele Sí. la lactancia, estás haciendo mala técnica. Pero bueno, el biberón. Sí, yo creo que después podemos sacar o puedes sacar un poquito más de info acerca del tema, de lo que pasamos con el tema de la lactancia, ¿no? Vamos a hacer otro capítulo de la lactancia. Pero Sí. bueno, biberón. Entonces, bueno, el biberón, pues justo como tuvimos esta situación, eso ya desde los primeros días en el hospital antes de salir, Sí. fue como de consigan fórmula. Y entonces, pues teníamos una formulita ahí chiquita. No y- sabíamos cuánto comía un bebé. Sí, entonces, pues ya aprender, según las instrucciones, de tanto una onza y una onza de agua, ¿no? Y No, pues una ya. cucharadita y una onza de agua. Ah, una onza de agua y una cucharadita. Una medida, porque ya viene su propia medida, entonces ya nada más es una onza de agua, que las mamilas dicen cuántas son, y le echas una de esas. O sea, sí. Ajá, las primeras mamilitas, pues eran mamilas de 2 onzas, que son Sí, aproximadamente, son 60 mililitros. pues sí, bien poquito, 60 mililitros, ¿no? Una onza son como 30, 60 mililitros. Sí. Entonces es una cosita de nada, chiquitita, Sí, ¿no? chiquitita. Un poquito más grande que las que traían chicles de las mamilitas. Entonces, pues yo decía, esto está muy chiquito, pero pues bueno, ¿no? Fueron las primeras mamilitas que tuvimos, ahí se estuvo preparando y se las acababa. Y era una lata luego porque de repente tomaba 2, 3 oncitas y pues medida de 2 y era como de, tengo que hacer más. Justo. Y entre el tema de la esterilización y la lavada y que se seca y todo, Se esterilizan una vez al día. pues necesitabas más mamilas. Entonces, pues fue el tema de que tuvimos ya mamilas de 8 o 9 onzas. Y Sí. para mí se me hizo muy fácil el decir, bueno, pues tener una mamila completa y que le dure todo el día, pues ya no me quito el tema de andar haciendo mamilas, ¿no? Pero no contaba con que esta se puede echar a perder. O sea, es que nosotros la metíamos a calentar, Ajá. pero luego se nos olvidaba afuera, y luego cuando ya la metías a calentar, pues cambios de temperatura. No, O y si se- pasaba mucho tiempo. Toda quesosa, toda así se veía asquerosa, así se parecía cottage, todo asqueroso. Oye, a mí me gusta el O sea, cottage. no, pero, o sea, uno sabe que es cottage y está rico, pero esto, o sea, no debía de verse así. Sí, y entonces, es cierto. decías, ¿qué es esto? Me pasó como 2, 3, 4 veces, no sé Y si ya varias. o sea, la veías así toda dividida de suero y leche y así, ya la olías, huele horrible. Horrible. Entonces hay que ir, lavar la mamila, preparar otra y así. No, y el Es como que- desperdicio, el tema de justo de la ¿Por fórmula, pues, o sí, es un gastito más al final del día, ¿no? Cuando no es un tema natural o de leche materna, pues el gastar en la fórmula y luego desperdiciate, pues, 9 onzas, yo sí desperdicié como 4 veces eso, entonces hasta que aprendí. Porque preparaba 2 mamilas. Hasta La que estábamos aprendí. usando y la siguiente, y pues echaba a perder toda completa. Pues es que luego es latoso en la noche.
¿no? En las madrugadas, Sí. y ya tocamos el punto entonces de la primera primera noche noche. con bebé. No. Espera, horrible. expectativa realidad. ¿Qué pensabas que iba a pasar esa primera noche? Pues yo pensaba que después del hospital llegaban las dos exhaustas, ¿no? Y que se iban a dormir y todo tranqui. Para siempre. Al día siguiente y ya todo normal, ¿no? O sea, yo veía no, pues bebé va a estar activa de día. O sea, va a ser de despertarse, comer, pañal, provechito, dormir y ya otra vez aventarte Que 2, conste 3 que su horas. hermano que ya tiene hijos ya nos había dicho, prepárense para no dormir. Sí, Conste. sí, ya nos habían dicho. Pero pues uno lo escucha, pero pues ay, ya hacerte la idea, mentalizarte está cañón, ¿no? Hasta que lo vives. Y entonces, no, sí, Cabe la primera mencionar que pues, noche. los bebés se despiertan cada 2, 3 2 horas. horas. Para la lactancia puede ser hasta más. Pero si es fórmula es cada 3, no cada 2 horas. O sea, en la primera semana fue cada 2 horas. Y entonces era, levántate, prepárale lo que yo la cargo y así. Y madre santa. No, eso sí es una locura, ¿no? Imagínate que tienes tus mamilitos de 2 onzas y entonces, pues es lo que se toma justo cada 2 horas que se despierta y que te despierta cada 2 horas de la noche. Pues es muy pesado. Justo por eso es que yo dije, ay, no, ya de una vez te preparo 8 onzas y con eso aviéntatelo, ¿no? Y pues sí, le aguantaba un par de horas, pero no, ya en la mañana ya Sí, estaba. o sea, duraba 2 tomas y para la Sí. siguiente, bye. Sí, ese fue el reto. Entonces, pues de modo, fue, aviéntatela con 2 oncitas, 3 oncitas y vele preparando, Sí. ¿no? No, pero sí, esa primera noche estuvo. Y aparte, pues vele cambiando el pañal porque ya está llorando y no sabe si es la mamila, No, si sí. es que tiene frío, si es que tiene más hambre, si es que el pañal está sucio, si es que, Sí. o sea, la verdad es que por alguna razón siento que las mamás desarrollamos como ahí un instinto raro en el que tú dices, es el pañal, tiene frío, como que lo escuchas llorar diferente o no sé, algo hay en las mamás que, o sea, de pronto él no la podía calmar y yo le decía, es que tenía hambre. Y él, no, pero es que yo tiene hambre. Y literal, le acercaba la mamila Sí. y empezaba a tomar. O ya, no, es que ya le di la mamila y ya le cambié y yo, tiene frío. No, pero hace calor, tiene frío. Y entonces ya Sí, la tapaba cierto. y se calmaba y yo, te estoy diciendo. Sí, cierto, eso del poder de arácnido, el sentido arácnido de las mamás, porque sí, de repente era como de que la veía voltear a la bebé, tiene hambre. ¿Por qué voltearía y eso significaría hambre, no? Pues por el tema del pecho, porque como está así normalmente, voltea Pero es y que es sí hay pecho. signos, o sea, hay signos de hambre donde hace así y voltea, o sea, porque está buscando. Y entonces, como que para mí era un signo inequívoco de hambre y siempre tenía razón. Y ya después aprendí a reconocer como el llanto, o sea, que ella lloraba y yo decía, tiene esto, así. Sí, la verdad, bien loco. Sí. Eso Claro. estuvo bien tremendo. Y pues, híjoles, sí, estuvo bien, bien tremendo esto ¿Qué? de bebé. Pues, la primera noche, me acuerdo, ¿no? Sí nos la pasamos bien tremendo. No, al día siguiente, ¿cómo nos veían? Pues, por eso, porque al día siguiente, pues, ya nos levantamos para desayunar. Y no nos levantamos a una hora temprano. Como 10 de la mañana, o Ah, sea, sí, contemple tipo que nos 11. despertábamos cada 2 horas y entonces... Yo creo que tipo 11, o sea, pegadito casi 12 del día, o sea, ya era tarde. Pero estaba devastado, yo sí me sentía que no Y eso que dormía. muchas veces él se quedaba dormido, o sea... Real, De sí. que yo me despertaba y él seguía dormido. Sí, la verdad es que yo si me llegué a despertar un par de veces, es mucho, pero realmente, o sea, pues esas desveladitas de intermitentes, como me dieron en la torre. Entonces, en el amanecer, en el momento del desayuno, tipo 11 de la mañana, estaba devastado. La verdad es que Estábamos. yo creo que sí ambos, porque nos dijeron tus papás, ¿no? Hoy De, estuvo difícil. si se ven bien mal, ¿no? Y yo como de, Todas las ojeras aquí, toda despeinada. O sea, normalmente nos bañamos a buena hora y así. Nos salimos así de buenas. Hasta el amanecer. Bien lindos. Esto es para que siga el fiestón. No, y bien lindos que ya nos habían preparado el desayuno y así, que ya no hubo que preparar Sí. ni nada, pero ya estábamos así. Sí, bueno. Y ya nos dijeron de si las cuidamos un rato para Ay, que se gracias, duerman. sí. La agarraron y nosotros así de corre. Y nada, descansar, sí dormimos un buen esa vez. Sí, la verdad es que mis papás han sido Manches, una qué joya rico, en ese qué sentido. rico. Porque sí. Estuvo devastador.
Sí, sí. Ese es el ánimo para que si quieres tener bebés, te animes. Prepárate, porque la neta sí, o sea, híjole, esa primera noche... Fíjense que justo nos habían dado mucho el consejo de que si ibas a tener bebés, durmieras un montón y que aprovecharas, no sé qué. Pero yo vi en TikTok, porque a mí me gusta ver TikToks, que había alguien, no me acuerdo bien de cómo estuvo el video, pero había alguien que decía que es el peor consejo del mundo, y es real, porque pues te acostumbras a dormir un montón, y entonces cuando llega bebé, de pronto es despiértate cada 2 horas, estás que mueres. Sí. Pero eso solo dura poco tiempo, porque ya después empieza a dormir 3 horas, 4 horas, ahorita la bebé ya nos duerme 5 horas. Ay, qué rico. O sea, ya son 5 horas que duermes de corridito, ¿no? Entonces no está ya tan pesado. Sí. Pero, o sea, la recomendación es, si vas a tener bebé, pues, sobre todo si eres el papá, ponte tu alarmita cada unas 4 horitas, despiértate, ve al baño, ponte una serie, un video de TikTok, algo de 10 minutos y duérmete para que tu cerebro empiece a acostumbrarse a despertarse, porque si no, te va a costar un montón acostumbrarte a despertarte. O sea, va a estar horrible, horrible, horrible y te la vas a pasar muy mal. Lo vas a odiar. Sí, no lo bebés, sino al despertar. No lo bebés. Sí, exacto, porque es devastador. O sea, la verdad es que sí está de pronto muy cansado. Y todas las que han sido mamás, todos los que han sido papás te lo dicen, así como de, uy, no vas a volver a dormir. Y normalmente, todavía en este mundo machista y de patriarcado en el que vivimos, la mujer es la que más se despierta, ¿no? Y no, realmente no creo que sea por un tema machista, sino es porque, pues, la lactancia, extráete lechita y que la siguiente noche lo cuide él y ya. No, pero igual anda bien pilas, o sea, pues nos llegó justo el tema de, no, tú duérmete, y yo, pues me quedo aquí pilas con porque la él bebé, es un papá muy buen papá. ¿no? Y entonces me levantaba y ahí estaba yo con la bebé. Y bueno, sí también, o sea, las primeras veces pues yo ni idea de cómo dormirla, ni cómo calmarla, ni cómo arrullarla, ni cómo nada. Primera vez, sí. Entonces, hasta hace poquito, apenas hace poquito, ya aprendí y ya estoy teniendo más la mano para poderla dormir y calmar. Pero antes me podía aventar 1 hora y media y no se dormía ni se calmaba con nada hasta que ya. Y literal yo le decía, a ver, dámela. 10 minutos y perdida la bebé, y entonces dije, no, o sea, yo le hice lo mismo, yo le saqué el provecho, yo la calmé, es paciencia, es la amor. mecí y todo, pero nada. Entonces, Ese es un buen tip para los papás. O sea, los bebés se calman con tu ritmo cardíaco, te los pegas aquí, y si tú estás tranquilo, van a estar tranquilos. Sí. Pero si tú estás alborotado, si estás alterado, si ya te estresó, no se van a calmar. Entonces tú tienes que estar tranquilo, tú respira, inhala, exhala y luego lo calmas. Porque si no, no va a haber manera. O sea, no va a haber manera. Oh, sí. Y pues bueno, justo yo, un par de ocasiones, no te voy a decir en todas, pero sí cuando me llegaba a despertar, porque pues Mar de repente sí estaba devastada, pero pues también se despertaba conmigo y así como de, no, todavía, es que me decía, yo me encargo. Pero también se despertaba conmigo y era como de, pues duérmete. Pues es que tú estás acá bien alerta y entonces él dice, yo me encargo, y yo dije, está perfecto, se la queda. Y así ella hacía un ruidito y yo, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? Y él así cargándola de todo en orden, está bien. Sí. Y yo así, y ya me volteaba y otra vez lloraba tantito y yo, ¿todo bien? Así, horrible. Es un par de noches, porque la verdad, pues sí, como no descansabas, pues se acumulaba el cansancio bien tremendo y de plano sí había momentos en donde ya no respondías, no respondías. O de plano, sí, al estarte durmiendo, decías incoherencias o cosas que ya no iban con el tema de la bebé. Y pero pues solamente sí, porque de otro modo... rezando en latino. De otro modo ya estabas despierta y ahí pilas, ¿no? Con bebé y conmigo. Entonces, pues, híjole, yo les comentaría a todos los papás primerizos que sí tengan paciencia, porque eso de arrullarla, de calmarla, de despertarte varias veces en la madrugada, si no tienes insomnio, te la vas a pasar mal. Entonces, pues paciencia. La verdad es que es agarrarle el modo, eso de pegártela al ritmo cardíaco, y pues ver. Me llegó a pasar más de una vez que yo, estandarizado, seguía protocolo, ¿no? Era como de, ok, te levanto, mamila. No es mamila, pañal. No es pañal, a lo mejor provechito. No es eso, pues a lo mejor frío. La verdad es que sí, no pensaba yo mucho en el tema del frío y en cobijarla y en abrazarla, porque yo sentía calor.
Entonces yo dije, pues no No tienes frío, ¿no? Me llegó a pasar varias veces también de que le ofrecía la mamila, no la quería, se ponía inquieta, pañal tampoco, y resulta que te tenía que calmar para que pudiera aceptar la mamila. Sí. Después con la mamila se estimulaba el tema del baño. Sí. Yo ya la había revisado el pañal hace 10 minutos, lo vi limpio y decía, no, pues el pañal no es. Ya se había hecho y se volvió a poner inquieta y entonces era como de... ¿Ahora qué tienes? ¿Ahora qué tiene, no? Sí, muchas veces... Sí, que yo justo le explicaba eso, de es que tienes que calmarla para que pueda comer, porque así toda no va a comer. te la rechaza. Entonces tienes que tranquilizar a tu criatura. Les vamos a subir algunos videitos de técnicas para calmarlas. Sí. Porque encontramos 2-3 técnicas que son súper Infalibles. funcionales. Y entonces la verdad es que primero es calmar a la bebé. Luego de que está calmada, entonces ya va a aceptar la mamila, ya puedes ver el pañal, ya lo demás. Pero si no está tranquila, no hay manera. O sea, no hay manera. La verdad es que está difícil. Sí. Entonces, pero temas con la leche, porque pues primerizos con leche de fórmula, porque la lactancia no se podía. Aparte de eso, se nos hacían grumos, ¿te acuerdas? Ay, es que justo el tema también es que empezamos con un tipo de leche fórmula, cual la primera que pudimos encontrar, porque pues no sabíamos esto de la leche. Ajá. Entonces, no sabíamos cuál. Fue como de, pues, consigan una fórmula, ¿no? Pues, ¿cuál? Pues una medianona, ¿no? O sea, no sabemos ¿Ya sabes qué en lo Google? que esté ahí en la farmacia. Nos recomiendan una, pues ya nos traen una fórmula y es la que le damos. Pero ya viene el tema de, ok, ya tenemos un bebé, pues hay que ir con el médico. Una semana antes nosotros habíamos ido, les contábamos en el episodio anterior, que habíamos ido con la pediatra y a resolver todas mis dudas. Entonces, pues ya una semana después fue así como de... Hola de nuevo, ¿qué cree? Ya tenemos a la bebé y hasta ella dijo como de, ay, qué rápido, sí, yo, efectivamente, o sea, nosotros llegamos aquí a casa y al día siguiente nos lanzamos a la pediatra, o sea, dije, no soportamos, y entonces fue desde que nos enseñó cómo cargar correctamente a la bebé, porque no sabíamos cómo sacarle correctamente el provecho, porque no sabíamos, nos recomendó qué tipo de tamiz hacerle, las vacunas, cómo cuidar sus heridas de las vacunas. Nos dio tips para bañarla, de cómo comer, el tema de la lactancia, porque mi pediatra es súper buena y también es asesora de lactancia, entonces nos ayudó con el tema de la lactancia, o sea... Sí, principios básicos para atender a tu bebé recién nacido en casa de forma segura y pues que no mueras en el intento, ¿no? Siga nuestra cuenta de TikTok porque ahí vamos a andar subiendo los tips de cómo cargar a tu bebé recién nacido, de cómo debes de poner las manos, de cómo cambiarle el pañal, de cómo... O sea, les vamos a andar subiendo tipsitos de todo. Síganos en TikTok. Pero eso fue la pediatra, la neta, la que nos salvó la vida. Sí, fueron muchos 20 y muchos nortes que fue como de, órale, o sea, a mí me explicó tal cual, ¿no? El cómo cambiar, cómo sostenerla y cómo sacarle el provechito. Yo aún así, con todo eso, después lo hacía con miedo porque, pues, del dicho al hecho, híjole, ya la sientes tan suavecita su piel, tan delicada, que me contorsionaba. Yo las primeras veces, o sea, arqueaba lo más que podía mi espalda. Hasta te saliste de cámara. Es que se me resbalaba, es que de veras como pesa también bebé, no estaba muy pesada para ser un bebé. 3 kilos. Pero al final, yo la ponía en esta posición y se me andaba resbalando. Entonces, se movía mucho. Como yo no estaba seguro de cómo... Para empezar, ¿cómo la cargaba yo? ¿Cómo me la ponía así? Ella estaba... No. Las primeras veces, no sé. Ella acostada y entonces yo me aventaba. Sí, ya que lo tenía, entonces ya me la levantaba. Pero me daba cosas sacudirla o levantarla. Por su cabecita, por su cuellito. Ya después, sí, como costal de papá, pues y hasta golpeaba a bebé, ¿no? Así y yo... Le hacía... Sí, le decía... Oh. Me llegaba a pasar... Una vez en la madrugada, así me pasó en la noche, tú estabas perdidamente dormida y entonces pues lloró y entonces yo fui a recogerla, pero pues sí creo que nada, la agarré y así, porque con eso creo que sacó el provechito así, y me dio mucha risa. Y tú, qué bendición, ¿no? Sí, yo dije, ay, creo que sí lo hago muy así, de sopetón, ¿no? Sí, de pronto ya saben, papá medio brusco. Ya le fui cambiando ahí y siendo un poquito más delicado en algunas cosas. O luego los bebés, cuando están llorando y no están calmados para comer, no sienten el chupón o no sienten el pezón de la mujer y entonces lloran más, como si no lo encontraran. Entonces tienes que calmarlo por eso, para que lo puedas sentir, porque si no, no va a comer.
O sea, sí está esa parte complicada. Fuimos Sí, a la caray. pediatra, les decimos que la pediatra nos salvó. O sea, porque había muchas cosas que ya nos habían explicado mis papás, su hermano, y así, ¿no? Como mi prima, gente que ya tenía bebés, ya nos habían dicho como de, pues haz esto, así, así. Pero es diferente ya verlo con tu propio bebé y decir, caray. ¿cómo dijo que era? Así, o sea, sí está difícil. La verdad es que yo encontré muchos truquitos también en TikTok, viendo videos, y fue como de, a ver, y ahí yo me tenían aquí probando diferentes poses y Sí. métodos y mecanismos y así. Entonces, pues sí, estuvo complicado, pero pues al final parte de tu instinto también y parte de irse adaptando mutuamente el bebé a ti, tú al bebé, porque en este caso pues Natalita sí es muy exigente y de pronto era como de que no es eso y lloraba más fuerte y así. Y pues la leche de pronto, como no sabíamos prepararla bien, porque era una leche diferente, le salían como grumos, y entonces la mamila se tapaba, Sí. y entonces era pero entonces no se queda toda la fórmula, y entonces tenía que estar a una temperatura específica el agua, y le batallamos un montón para encontrarle a la fórmula. Total es que ya la pediatra nos recomendó, Ajá. pues una fórmula bien, y entonces ya fue como de, es diferente. Y ya nos costó menos trabajo, pero ya aprendimos que tiene que estar a una temperatura específica, ¿no? O sea, que tiene que estar tibiezona, ni tan caliente ni tan fría. Y así encontramos otra fórmula que esa, no importa qué temperatura la hagas, no hace grumos. Y la Está verdad bien es que padre. es muy buena, pero está bien padre. cara. También, entonces dijimos, no sé si gastar tanto o mediarle ahí la temperatura. O sea, Sí, depende de tus posibilidades económicas. La maña, ¿no? Pero sí, la verdad es que depende de, pues sí, de lo que quieras y puedas comprar. Porque al final varias fórmulas tienen lo que los bebés necesitan. Pero pues la diferencia de precio a veces sí es como mucha en lo que puedes empezar a lactar a tu bebé. O si es que por alguna razón tú no puedes lactar a tu bebé. No te sientes mala madre si no puedes lactar a tu bebé. O sea, la verdad es que todas las maternidades son diferentes. Sí. Y de pronto una se siente mal con eso. ¿Cuál crees que fue como el error más grande que cometiste en las primeras cosas que hicimos? El error más grande en las primeras cosas con bebé. Pues yo creo que pues si no está el trago de agua en las primeras, yo creo que no sé qué otra cosa pudiera estar. Porque sí creo que tomó bastantita, pero pues no fue la intención, pues estaba ahí abierto y pues se lo echó, ¿no? Yo siento que de lo peor que hice fue como cargarla, porque luego no sabía cómo agarrar su cuellito y entonces agarraba su cabeza pero no bien el cuello, entonces como que quedaba toda así, o al revés, la cargaba acá y se le iba la cabeza así. Entonces como que cargarla para mí fue de los peores errores que tuve, y que la pediatra me dijo como de, no mamá, tienes que cargar así, y yo, avísenme antes, es que eso no te lo enseñan en el hospital también, No. Eso está cañón. Pero sí, para mí ese sería siento yo, de mi peor error. Yo siento que perfeccioné la técnica porque, o sea, sí soy consciente del tema del cuellito y como que siempre tuve cuidado con ello. Pues manos grandes al final, pues como que sí me daba para así cargarla como excavadora, como así, ¿no? Entonces, pues con ese tema no batallé, perfeccioné la técnica. Ajá. Pero sí siento que nunca fue como de que la levantara para lastimarla, ¿no? Pero bueno, tú dices que lo del agua, eso sientes que fue tu... Sí, siento Sí. que tragar Sí. el agua, ¿no? De repente así como pues echársela y ya. Sí. Sí. Pero bueno, ahora, primeros trámites, o sea, porque esa primera semana... Ay, Dios. Porque a los papás les dan 5 días de paternidad. O sea, las mamás tenemos 45 días, o bueno, en total son 84 días, pero son como 45 después de que tu bebé nace, más o menos. En mi caso fueron casi 2 meses. Pero esa primera semana, cuando tú tenías todavía licencia de paternidad, pues pensamos que era descansar. Y no era Sí, descansar. no, o sea, estábamos en el embarazo y todo, y me decían, no, pues tu licencia de paternidad, y así, yo dije, ay, qué buena onda, pues van a ser como vacaciones prácticamente, ¿no? No, pues ¿cuáles vacaciones? O sea, desde el primer día, la primera noche, como ya la describimos, que fue apaleante, Pesada.
La verdad es que después de eso viene una serie de trámites también por hacer en el registro civil, en el tema de las vacunas, en el tema de su carnet, de los tamices, de los estudios. Porque los tamices tienen días específicos, las vacunas tienen días específicos, el registro civil no es tan exigente, o sea, pero pues sí te recomendamos que lo hagas lo más pronto posible. Nosotros lo hicimos en la primera semana también, el ir a sacar su carnet del IMSS también lo hicimos en la primera semana, o sea, queríamos que todo estuviera como lo más, pues, alineado posible, o sea, lo más bien posible o ordenado, porque pues al final eso va a propiciar que después puedas tener un poquito más de descanso, pero al final pues fue ir a la pediatra, luego ir a su vacuna, luego ir al tamiz que se tiene que hacer entre los 3 y los 5 días. Es que justo también hay algunos estudios que tienen que ser ya, o sea, sí, que no puedes esperarte un mes. Y entonces también por eso la premura, ¿no? En el tema de, pues ahorita es cuando podemos y tenemos el tiempo para movernos y así, justo. Entonces pues vamos a darle. Exacto. Entonces, sí, ahí había un conflicto con el tema de las agujas y los pinchazos y pues bueno, a mí me tocó sostenerle su piernita la primera vez. Y bien rencorosa, así dicen que sacó todo de mí y nada de ella, pero yo creo que sí, ahí está el encanto y la gracia de mi mamá, ¿no? O sea, al final del día. Y la verdad es que también pensamos que los bebés o nos habían dicho que los bebés como que no tenían esa conciencia o así cuando eran muy recién nacidos. Y la verdad es que Natalita al tercer día que le tocó la vacuna, pues sí te reconocía y sí, o sea, lo veía feo y se volteaba así la bebé. Y luego ya se le había olvidado y Javi agarrándole la manita le dice, ay, ya se te olvidó, ya me perdonaste. Y le jala así la mano y se voltea y yo, oh, es consciente, porque lo veía bien feo. O sea, si ustedes hubieran visto su mirada así toda enojada, como lo veía feo y a mí me sonreía y yo. Sí, bien chispa, la verdad es que muy curioso eso. Bien enojona la criatura. Pero sí, o sea, siento que de las primeras veces y las primeras cosas que hay que hacer son esas. ¿Qué otra primera vez agregarías? ¿Qué otra primera vez de bebé? Pues también el tema de su ropita, porque al final del día el andar sacando a bebé fue para cosas exclusivas y específicas en tema de consultas, estudios, trámites. Pero más allá, pues no era como de que, ay, vamos a comprarle ropa y llevarla para, pues como medirlo. Entonces era como de, de recién nacido, no, pues que sí, a ver, vamos a llevarla. Y era más grande. Y depende también, pues como toda la ropa, ¿no? Fabricantes, marcas y demás, pues del tamaño. Entonces, pues ahí lo batallamos. La verdad es que en mucho de recién nacido le doblábamos la ropita a las mangas porque pues le quedaba muy grande. Sí, y luego así en 3 semanas ya pensábamos que yo la neta pensaba con el tema de su ropita, por comentarios y así, que 2-3 días ya no le iba a quedar. Pero sí se aventó casi un mes, 3 semanitas. Usando la ropa de recién nacido. Y la verdad fueron más por el tema de las piernitas. Siento yo, porque pues, sí tienen piernitas grandes, amplias como las mías. Entonces, de ahí yo creo que pues tuvimos que cambiar de tapa, ¿sí no? Justo lo mismo con los pañales. O sea, porque el pañal de recién nacido le quedaba bien de la cinturita, pero le apretaba de las piernas. Tuvimos que cambiar etapa 1 y pasó lo mismo. Le quedaba bien de la cinturita, pero las piernitas empezaron a apretarle mucho. Se le marcaba ya feito. Entonces tuvimos que cambiar a etapa 2 y Natalia tiene 2 meses. O sea, según los pañales, el peso que marcan todavía no es para su peso. Pero le marca mucho sus piernitas, entonces tuvimos que cambiar de... O sea, porque aún en las etapas hay tallas, ¿no? Y aunque compares la grande, las piernitas son el problema para nosotros, porque Natalita es delgadita, pero tiene unas piernototas. Entonces sí, ese fue un conflicto también. Primeros pañales. ¿Cuántos pañales usaba diario al principio? Ay, no me acuerdo el registro, o sea que bastantitos. Como 10. Yo pensaba que al día se iba a echar unos 4 pañalitos o algo así. Yo dije, no, pues desayunar, comer y cenar y se acabó, ¿no? Pero no. A mí uno de mis primos sí ya me había dicho, vas a soñar con los pañales, o sea, son lo peor. Y yo no le había creído tanto hasta que vimos que se gastaba como 10, 12 pañales al día. En la primera semana, ya después, ahorita ya usa 6 pañales, 5 pañales, ya no es tanto. Pero en un principio sí era de que 12, porque aparte era súper especial. Y apenas estaba así poquito mojado su pañal y era llorar y llorar hasta que le cambiabas el pañal. Entonces era como de, wow. Sí, es cierto, eso de los pañales es un tema, porque además empezamos con unos pañales que, pues, o sea, tenías tú que abrir
y ver si estaba sucio. Ya después encontramos los pañales del Sams. unos pañales buenísimos que tienen una marca y que Sí. cambia de color si se O sea, ensucia o se el moja. pañal tiene una rayita amarilla. Y entonces si el pañal está sucio, se vuelve como azul grisácea, así, oscura. Entonces tú ya sabes que ese pañal ya se tiene que cambiar. Ya no Y tienes que también abrirlo. padre. O sea, Sí, ya... o sea, tú ya la ves y dices, oh, cambio de pañal. O sea, claramente también tienes que ver que pues sea un pañal que ya está sucio. O sea, que no... 3 gotitas ya lo Ajá, quitaron, que no es una rayita. O sea, que toda la línea está sucia, ¿no? Claro, depende también de la delicadeza de tu criatura y así. Pero sí, Natalita era muy especial con los pañales y apenas estaba un poquito sucia y lloraba. Ahorita ya no lo hace. Pero en ese momento sí lo hacía. Sí, y aquí se vienen también algunos mitos y verdades con el tema de los bebés, ¿no? Por ejemplo, yo también tenía pensado, yo no sabía que su dieta exclusiva era de leche. Yo sí pensaba, dije, no, pues a lo mejor agua de repente donde ven de tomar o algo así. Y la pediatra. Fue como de nada de té, nada de agua, nada de quién sabe qué cosas. Lo del Solo ombligo, leche. vuelvo a lo del ombligo. Yo pensaba también el tema de que tenían que ponerle algo en el La ombliguito, faja, una fajita para que se meta o algo así. Y resulta que no, que se cayó solito y entonces que también se le va a acomodar solito el ombligo. Sí, Y la sin pediatra meterle nos nada. dijo como no le vayan a poner nada porque eso puede provocar los problemas intestinales, o sea, ya cuando sean adultos y así, es como... Y sí, o sea, realmente hay mucha, o sea, todo le creemos a la pediatra, pero también hay cosas que vamos haciendo con nuestro instinto y que vamos consultando de pronto con personas que ya tuvieron hijos. Tenemos un amigo que tiene 4 criaturas. Sí, ya, Entonces de pronto a él le veterano. preguntamos así como de, oye, ¿ustedes qué hacen con esto? ¿O ustedes así? Y entonces ya nos van diciendo, ¿no? O con una de mis primas que también acaba de tener su bebé, o con su hermano que tiene 2 criaturas, ¿no? Entonces así como que vamos ahí preguntando nuestro instinto y así. Pero resultó que del ombliguito nadie hace nada. O sea, antes se acostumbraba a que les ponían una canica o un algodón. Moneda o algo así. Ajá, y les fajaban. Ahora ya no se acostumbra a eso porque ya se demostró que les puede provocar problemas, Y ser incómodo. ¿no? Y ser incómodo. Entonces ya no se usa eso. Y también, pues sí, ha sido ahí como un tema justo de mitos y verdades de que, pues de este lado la gente te dice cosas y tú dices como, ay, no sé si eso está bien. El Entonces ya- raparlos y demás. es como- que les rapes para que el pelito les crezca bien y ya nos dijeron que eso no es cierto. Eso es una mentira. Sí, Y no va crece cambiando, chiquito. va cambiando bebé también. Ese es un dato curioso, ¿no? Porque voy viendo y sí, el color de sus ojos, el color del cabello, Sí, el color de la de piel. la piel, o sea, sí, a las semanitas se veían cambios. O sea, Sí. no es un cambio así de que, ay, ya te ves, ya no eres la misma. Pero sí, poquito a poquito, si te das Sí, cuenta. o sea, si ahorita ponemos una foto de Natalita recién nacida y Natalita actual, ya se ve súper diferente y aparte sí, súper ni se grande. parece. O sea, sí ya dices, ay, creció mucho mi bebé. Te das cuenta de que crece por la ropa, porque realmente yo así si la veo, pues así en su cuerpecito, es como de, hay algunas cositas, ya me envuelves mi dedo, ¿no? O cosas así. Ay, yo sí lo noto porque mis brazos se cansan cuando le hago su posición favorita. Sí, hay algunas cositas que te dan ahí señas de que está creciendo, de que ya no cabe en donde antes cabía. Pero, pues bueno, ha sido una serie de aprendizajes, el ser cuidadoso con lo que está en su colecho, en su cunero, que no le lastime, que la ropita, que no tenga algunas cositas de más para que le puedan causar incomodidad, que el pañal no le apriete, porque a la larga puede ser que pase una mala noche y tú con ella, ¿no? Entonces, sí es de poner mucha atención en lo que, pues, le puede afectar. Justo. Pues hasta aquí creo que son las primeras veces que hemos tenido. Ya dimos nuestros puntos de vista, los consejos que les podemos dar. Y pues no sé si tengas algún comentario o cerramos este capítulo. Pues no, yo creo que es suficiente ahorita ya con este capítulo para cerrarlo. Y así es como terminamos otro capítulo en el diario de Natalia. Gracias por acompañarnos en esta aventura de ser papás primerizos. No te olvides de si si te gustó o conoces a alguien a quien le pueda gustar o servir este tipo de material, ya sea que esté pasando por el mismo proyecto de tener un bebé y embarcarse en esta aventura, compárteselo. Y no te olvides de dejar algún comentario también, nos dará mucho gusto ahí leerte. Y bueno, Nos escuchamos en el próximo episodio del Diario de Natalia. hasta la próxima.